Muy bien, hermanos, vamos a comenzar con nuestro culto de esta mañana, de este domingo, primer domingo de octubre. Vamos a tener un tiempo para poder adorar a nuestro Dios. Vamos a escuchar un preludio a cargo de nuestro hermano Héctor Palmillas y después vamos a iniciar con una oración. Vamos a darnos la bienvenida también más adelante. Tenemos también el privilegio también y la bendición de contar con nuestro pastor Isaías Pérez Cortés, que es de la parte del presbiterio también. Vamos a tener el mensaje a cargo de él, entonces vamos a unirnos todos en adoración, hermanos, y escuchemos juntos, hermanos, este tiempo de preludio, adoremos a Dios y sobre todo escuchemos este canto, este himno que realmente nos recuerda que debemos de estar unidos, que unamos con nuestra voz hacia nuestro Dios en adoración a Él, y esa unidad la manifestaremos cuando Dios así lo disponga, no solamente en nuestro hogar, en nuestra familia, sino también en la iglesia de manera presencial, cuando Dios así lo disponga, hermanos. Así que juntos en acto de adoración, cantemos a nuestro Dios juntamente con nuestros hermanos. Les voy a pedir que por favor silenciemos nuestros micrófonos para poder cantar de nuestro hogar y ser dirigidos con nuestro hermano Héctor Palmillas para que podamos unirnos en adoración, hermanos. Adelante, hermano Héctor. Amén, hermanos, buenos días. Que Dios los bendiga a todos. Vamos a entonar el himno 427, Unid los cantos. Unid los cantos, todos los santos, con dulce voz, con reverencia, por tu presencia estáis venidos. Bienvenidos seáis, hermanos, en el nombre bendito de Dios. Hoy reunidos, gozados, al saber que nos une tu amor. Damos gracias por ser salvos y nuestra alma siente gratitud. Porque todo Jesús nos da vida y salud y la gloria al que llevas tú. Todo cristiano ama a su hermano de corazón. Va por la tierra sembrando amor. Bienvenidos seáis, hermanos, en el nombre bendito de Dios. Hoy reunidos nos gozamos al saber que nos une tu amor. Damos gracias por ser salvos y nuestra alma siente gratitud. Porque solo Jesús nos da vida y salud y la gloria que llevas tú. Muy pronto unidos los escogidos verán a Dios. Allá en el cielo tendrán el premio de su labor. Bienvenidos seáis, hermanos, en el nombre bendito de Dios. Hoy reunidos nos gozamos al saber que nos une tu amor. Damos gracias por ser salvos y nuestra alma siente gratitud. Porque solo Jesús nos da vida y salud y la gloria que llevas tú. Amén. Bien, hermanos, vamos a orar a nuestro Dios y voy a pedir que ahí mismo, mientras iniciamos esta oración, vaya buscando el Salmo 81 para dar lectura, por favor, a ese salmo. Vamos a orar a nuestro Dios para empezar este culto de adoración a nuestro Dios. Les pido que estemos en actitud de oración. Padre Santo, estamos delante de ti, agradeciendo, Señor, que ha sido tu favor, tu buena voluntad y tu gracia, Señor, el que hoy podamos despertar a este nuevo día. Gracias por tu amor, porque, Señor,
Es grande tu misericordia, Señor, y nueva cada día, Señor, hasta los cielos es tu misericordia. Te agradecemos, Padre, por tu fidelidad incondicional. Y en esta hora queremos, Señor, hoy ofrendarte con todo nuestro corazón este tiempo, Señor, de culto. Queremos tributarte a ti la honra y la gloria de vida a tu nombre. Permite, Padre Santo, que seamos dirigidos con tu Santo Espíritu en la lectura, Señor, en las alabanzas, en la predicación de la palabra a través de tu siervo, nuestro pastor Isaías. Padre Santo, que la unidad, como hemos cantado hoy, Señor, la manifestemos, Señor, día con día como iglesia. Que a pesar, Señor, de que quizás los templos estén hoy, Señor, cerrados, los cultos han cambiado de modalidad de manera temporal, hoy seguimos siendo iglesia, Señor, y seguimos siendo una iglesia unida. Padre Santo, queremos rogarte que tú te agrades de este tiempo. Lo queremos ofrendar con todo nuestro corazón, que sea una ofrenda que te agrade, Señor, que suba delante de ti, como una ofrenda que se agrada a tu nombre, Señor. A tus ojos, Padre Santo, permítenos hallar gracia delante de ti. Y Padre, todo esto lo hacemos en el nombre precioso de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Voy a pedir, hermanos, que por favor podamos abrir la escritura del Salmo 81. Del 1 al 3 vamos a leer esta parte de la escritura. Voy a pedir, si mi hermana Lupita nos puede apoyar a hacer esta lectura, del versículo 1 al 3, Salmo 81, del 1 al 3. Va a aparecer también ahí en la pantalla, hermanos, para que podamos leer y nos puede dirigir nuestra hermana Lupita Vieira. Por favor, hermana. Sí, pastor. La palabra de Dios dice: cantad con gozo a Dios, fortaleza nuestra, al Dios de Jacob, aclamad con júbilo, entonad canción y tañed el pandero, el arpa deliciosa y el salterio, tocad la trompeta en la nueva luna, en el día señalado, en el día de nuestra fiesta solemne. Amén. Cantad con gozo a Dios, dice la palabra de Dios. Con ese mismo gozo en nuestros corazones, hermanos, cantemos porque Dios nos ha elegido y le amamos porque Él nos amó primero. Con ese mismo amor, hermanos, vamos a cantar este siguiente himno con nuestro hermano Héctor Palmillas. No sé por qué, el himno número 393, no sé por qué. Igual va a aparecer aquí en la pantalla, hermanos, para que podamos cantar. Adelante, hermano Héctor. Ay, Dios mío. No me ayudas en nada. Vamos a entonar el himno 333. No sé por qué. ¿Por qué, Señor, tú me tocaste? No sé por qué. En mí tú te fijaste, pero sin ser que es grande tu amor por mí. Mi corazón está agradecido, mi corazón está aquí rendido contigo siempre. Quiero, Señor, estar. Porque fueras de ti, cada deseo en la tierra, tu presencia es más hermosa que cualquier cosa. Porque tú eres de ti, cada deseo en la tierra, tu presencia es más hermosa que cualquier cosa. El Señor, mi
gozo y mi alegría está, Señor. Contigo todo el día y en ti yo siempre quiero, Señor, estar. Porque tú eres en ti, nada deseo en la tierra, tu presencia más hermosa que cualquier cosa. Porque tú eres en mí, nada deseo en la tierra, tu presencia más hermosa que cualquier cosa. En la gloria de Dios. Amén, hermanos. Vamos ahora, por favor, a tener un tiempo de lectura bíblica. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, ahí en el libro de Habacuc. Vamos a leer el capítulo 2, solamente para leer del versículo 1 al versículo 4. Si mi hermano Josué está, nos puede apoyar para hacer esta lectura, hermano Josué. No veo a todos, pero hermano, si nos puede apoyar, hermano, con esta lectura, va a aparecer igual ahí, Habacuc 2, del 1 al 4, hermanos. Si gusta, puedo participar, pastor. Adelante, hermana, por favor. Gracias, hermana. Adelante. Sí. La palabra de Dios dice, sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Amén. Amén, hermanos. Vamos, hermanos, ahora a tener un tiempo para poder hacer una oración de confesión de pecados. Voy a, no sin antes, darle la bienvenida a nuestro pastor, Isaías Pérez Cortés, nuestro pastor del presbiterio, también es de la iglesia Betania de Querétaro. Vamos a darle la bienvenida a todos. Ha bienvenido pastor Isaías, ha bienvenido a este tiempo de adoración. Es una bendición poder contar con su presencia. Y si nos pudiera apoyar, pastor, para una oración de confesión de pecados, de favor, pastor. Bien, hermanos, recordemos que toda oración es un diálogo con Dios. Es abrir nuestro corazón y decirle las palabras que el salmista David en el Salmo 139 expresó a Dios: examíname, pruébame y ve si hay en mí camino de iniquidad. Eso es la oración de confesión, hermanos, así que les invito a orar. Padre Celestial, nos acercamos con toda confianza a tu presencia, con una confianza que no está basada en nuestros méritos, sino en los méritos de tu Hijo Jesucristo. Nos acercamos, Señor, porque estamos conscientes de que diariamente te fallamos. Diariamente cometemos pecado. Tú nos conoces perfectamente, Señor. Tú sabes que como seres humanos la naturaleza pecaminosa siempre está presente, pero te damos gracias, Señor, por dos cosas. La primera tiene que ver porque al llegar tú a nuestra vida, ya el pecado no gobierna, sino tenemos opción. Tenemos opción en el sentido de que tu sangre poderosa nos permite elegir en el momento que la tentación se presenta, si caer o en su caso, superarla contigo, Señor. Tenemos opción, tenemos esperanza. Pero también te estamos agradecidos porque a pesar de que muchas veces pecamos, abogado tenemos. Y ese es tu Hijo Jesucristo, Señor. En verdad te agradecemos porque tus bendiciones espirituales son muy grandes.
y nos recuerdan que en medio de nuestro estado miserable, porque así lo maneja la teología, la miserabilidad del ser humano, no somos nada delante de ti. Prueba de ello es lo que dice el Salmo 4, versículo 5 y 6, Salmo 8, versículo 4, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Pero por otra parte, tu hijo Pablo lo usaste para decir a Dios gracias, porque aunque mi naturaleza está en pecado, por Cristo y su gracia somos salvos. Somos miserables, pero a la vez somos grandes, no por nosotros, sino porque tú nos has imputado tu gracia, nos has imputado tu autoridad, nos has imputado, Señor, esa justificación. Y el día de hoy con toda seguridad expresamos, justos somos delante de ti. Tú nos has declarado justos, Señor. Gracias, pues, porque en medio de los pecados que cometemos a diario, tú nos perdonas. Y tú estás siempre con los brazos abiertos. No importa si mis hermanos aquí presentes te han fallado, si un servidor te ha fallado, no importa, Señor. El pecado, por muy grande que sea, Señor, sabemos que tú nos perdonas y por eso nos acercamos con confianza, porque sabemos, Señor, que tú perdonas cada pensamiento, cada mirada, cada situación, Señor, que estamos viviendo y que te desagrada. Gracias porque tú nos estás escuchando en estos momentos. Muchas gracias, Señor, porque lo hermoso de toda oración es que no tenemos que esperar a que terminemos la oración para sentirnos en paz, para ver tu respuesta. En el momento de enunciar cada palabra, ya obtenemos una respuesta, Señor, y esa respuesta es a nuestro corazón, en donde tú nos hablas, en donde tú nos comunicas, porque no es un monólogo, sino es un diálogo, Señor, lo que tenemos contigo, y en donde tú nos dices, te perdono, te amo y te santifico. Muchas gracias, Señor, en verdad, porque esto no lo puede hacer cualquier persona, es decir, nadie nos puede perdonar más que tú, nadie nos puede dar esta paz más que tú. Gracias, Señor, porque estamos tranquilos. Gracias, Señor, porque tenemos a alguien como tú, Señor, que no tiene poder, sino que es poder. Es poder, Señor, y tienes todo el poder para absolvernos de nuestros pecados, Señor. Te agradezco pues por mis hermanos aquí presentes. Te rogamos que nos permitas estar con un corazón contrito y humillado delante de ti y que podamos estar todos a cuentas contigo en el transcurso de este orden de culto, Señor, porque es así cuando la adoración es recibida, cuando no hay vamos a llamarle quiebres en nuestras relaciones, cuando no hay de cierta forma cosas que están afectando. Como dice tu palabra, Señor, estar bien con todos, estar bien con la esposa, con el cónyuge, para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Y en esta hora creemos que todos nos unimos con un corazón humillado, con un corazón que te exalta, que está humillado delante de ti, que está listo, Señor, para alabarte. Perfecciona este orden de culto. Muchas gracias porque tus manos y tu poder nos ha perdonado. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén, hermanos. Bien, hermanos, vamos a estar ahora en un tiempo de palabras de bienvenida, hermanos. Si alguien de la directiva, algún hermano de la congregación quisiera dar unas palabras de bienvenida a nuestro pastor Isaías, adelante, hermanos, por favor, es el tiempo para poder saludarnos. No estamos de manera presencial, pero nos podemos de alguna manera saludar o estrechar la mano de manera virtual y decir una palabra a nuestros hermanos o a nuestro pastor igual, hermanos. Adelante, hermanos, si alguien gusta, por favor. Sí, pastor. Buenos días, hermano Isaías. Pues le damos la bienvenida aquí a nuestra congregación. Realmente queremos ya reunirnos en la casa de Dios a la que asistimos. Y pues le agradecemos mucho el tiempo que usted se da para compartir con nosotros la palabra de Dios. Nosotros con gusto y regocijo vamos a estar atentos a lo que usted exponga y pues le damos la bienvenida y agradecimiento por estar con nosotros. Bien, pastor,
Sea bienvenido, pastor, a este tiempo de adoración. Vamos a continuar, hermanos, ahora con un tiempo de oración. Voy a pedir que podamos estar en un tiempo de oración para expresar nuestras necesidades. Vamos a orar por esas necesidades también, de manera que podamos unirnos cada uno por los unos por los otros, podamos orar. Pero también hay una necesidad muy fuerte en la iglesia, hermanos. Hace unos días yo veía acerca de un predicador, decía, la iglesia tiene la gracia de Dios. La iglesia manifiesta el fruto del Espíritu Santo de Dios, pero también la iglesia tiene una necesidad muy fuerte. Y hoy en día también es importante reconocer y recordar que a veces como iglesia nos alejamos de esa necesidad o no lo tomamos muy en cuenta, hermanos. Y precisamente hoy en la oración a las 5 de la mañana con el presbiterio hablábamos de eso. Una de las fuertes necesidades de la iglesia es la oración, hermanos, y yo creo que es importante unirnos en oración. Voy a pedir que si alguien que tiene algún motivo de manera personal para poder orar por cada uno de ustedes, de manera breve lo pueda compartir. Y al terminar esta oración que haré yo, después le voy a pedir al pastor Joaquín si nos puede apoyar para orar por esta necesidad que tiene la iglesia, por la necesidad de la oración en su iglesia. Si puede orar nuestro pastor Joaquín, de favor, hermanos. Mientras, hermanos, voy a pedir que por favor, si alguien tiene algún motivo, pueda compartirlo para poder orar, hermanos, por cada uno de esos motivos. Adelante, hermanos, es el tiempo. Pues igual nuevamente nosotros, pastor, nosotros estamos muy agradecidos y damos gracias a Dios porque mi nietecito ya está próximo a cumplir 1 año. Realmente pues, lo esperábamos mucho aquí nosotros como abuelos, lo esperábamos. Y pues ha sido 1 año de regocijo con mi nietecito. Gracias a Dios, pues está cumpliendo su primer añito en la siguiente semana y le agradecemos mucho a Dios por eso. Gracias a Dios, hermanos. Vamos a orar por este nietecito que, bueno, Dios ha bendecido su vida y nos gozamos con él. ¿Alguien más, hermanos? Yo quiero dar gracias al Señor, más que motivo de oración, es un agradecimiento para Dios por la gente los hermanos que me tocó atender con este tema de salud. Ya algunos ya se levantaron, sin embargo, todavía sigue el tema de la saturación. Ignoramos, yo sé que Dios puede hacer todo, pero sí tienen problemas todavía con la saturación, entonces pido que estamos orando por todos los hermanos y por enfermos que se están recuperando, pero que tienen problemas, están teniendo secuelas, y pues es importante pedir e interceder por ellos. Amén, hermano. Vamos a orar también por su vida, que Dios siga usando su vida para bendecir a muchos y Dios le siga dando sabiduría para compartir palabra, porque entendemos que, como usted siempre lo ha dicho y lo ha hecho, pues no solamente es apoyar en la parte física, sino también espiritual. Gracias, hermano, por su vida y Dios le siga bendiciendo. ¿Hay alguien más, hermanos? Si no es así, adelante, hermanos. Pastor, Adelante, yo pidiera de favor que pudiéramos orar por la familia de mi hermana. Hace tiempo, pues, la verdad es que mi sobrino había caído en tema de drogas, pastor, y al parecer, pues, eso ya había pasado, pero volvió. Y, pues, no sufre nada más él, sino sufre ahora, tiene una esposa, 2 niños, y pues es muy complicado. Yo leí en la semana, pastor, Eclesiastés, donde dice, más vale joven, pobre y sabio, que rey necio y que no escucha consejos. Yo le pido a Dios por mi sobrino Luis Alberto, que Dios sobre en su vida y que él pueda entender que su vida es de Dios y que le pueda entregar un día esa vida a quien le pertenece, ese tiempo. Amén, hermano. Igualmente estaremos uniéndonos en ese tiempo de oración. Hermanos, también... Hermano. Adelante, hermano Héctor. Dios, te quiero dar gracias a Dios porque en la semana mi hijo el mayor, Héctor, él es diabético y se puso enfermo en la semana. Pero gracias a Dios el Señor le permitió llegar y nosotros creemos que es un milagro, hermano, porque se puso enfermo y era de gravedad y todavía el Señor le permitió llegar hasta el otro día en la tarde que estuvo el doctor que lo revisó y pues todo andaba mal en su salud
le mandaron a hacer unos estudios y mi esposa oró por esos estudios y estamos esperando que el Señor haga la obra en el cuerpo de mi hijo, hermano. Amén. Vamos a orar por nuestro hermano Héctor y damos gracias a Dios porque Dios le está sanando. Héctor Caleb. Sí. Héctor Caleb, sí, hermano. Vamos a orar por él. Hermanos, también quisiera yo pedirles si después de esta oración que haré yo, si nuestro pastor Joaquín o alguien quiere tomar esta oración, también pedirles por favor porque puedan tener una oración. Yo hace unos días recibí una noticia les compartí de mi tío que él fue contagiado de COVID, hace muchos años sanó de cáncer y Dios le restauró, se convirtió al Señor, pero también de esta enfermedad ahora pues Dios tuvo a bien el llamarlo a su presencia. Entonces el día de antier precisamente él partió con el Señor. Solamente voy a seguirles pidiendo que oren para que podamos, la familia Valenzuela Castillo, que son mis primos, mi mamá, sus hermanas, puedan recibir el consuelo y la fortaleza de Dios también. También el día de ayer, pues recibí una noticia igual con mi papá. Él es también diabético, pero él ha estado con unos temas muy difíciles de salud. Se ha portado un poco muy agresivo. No sabemos qué es lo que pasa. Hoy mis hermanos están en ese tiempo acudiendo ahorita por él. No sabemos qué es lo que vaya a pasar. Hace unos meses o días yo le compartí a mi hermano Josué algunos temas que se han estado desarrollando parecidos que mi hermano, yo le preguntaba y pues también a lo mejor pasó y ahorita pues parece que todo va encaminándose a lo mismo. Entonces yo les quiero pedir que por favor puedan orar por la familia, por mi papá, por la familia que les comparto. Y si tienen a bien alguien hacer esta oración, hermanos, por favor, hermanos, puedan apoyarme en oración. Mientras oremos, hacemos esta oración de manera general, hermanos. Cada quien hemos expresado nuestros motivos. Platiquemos con Dios unos segundos, hermanos, y oremos a nuestro Padre Celestial de manera general. Dios conoce ya nuestras necesidades, nuestras peticiones, pero es necesario que las expresemos desde lo más profundo de nuestro corazón. Oremos a nuestro Dios y después le doy lugar al pastor Joaquín para que nos lleve en oración por la necesidad en la oración de su iglesia. Señor y Padre Santo, hemos escuchado, Señor, y hemos compartido como iglesia necesidades, motivos de oración. Algunas gratitudes, Padre Santo, sin duda, porque tú eres fiel, Señor, y nos manifiestas tu gracia y tu fidelidad incondicional y tu amor incomparable. Hoy, Señor, estamos unidos en cada motivo y cada necesidad que tú has escuchado, Padre Santo. Padre bendito, desde los motivos de gratitud, Padre Santo, desde las necesidades, Señor, en cada persona. Padre Santo, porque en la vida, Señor, de mi hermano Héctor, en la vida de mi hermana Lupita, en la vida de mi hermano Josué, Señor, en la vida de mi hermano Abel, hay agradecimiento, pero también necesidades. Y tú los has escuchado, Señor. Rogamos en el nombre de Cristo Jesús, Padre, que por favor, Padre, tú puedas tener a bien no solamente escuchar, sino responder a cada oración conforme a tu tiempo y conforme a tu voluntad. Padre Santo, tu palabra dice que clamamos a ti y tú nos responderás, Señor. Nos enseñarás cosas grandes y ocultas que no conocemos, que tú nos sorprenderás con tremendas cosas y maravillas. Pero, Padre, también que hemos de permanecer en ti, Señor, para que tú permanezcas en nosotros. Y todo lo que pidiremos en tu nombre, Señor, tú nos lo concedes. Pero también hemos de entender que primeramente tenemos que buscar primeramente tu reino, que tenemos que deleitarnos, Señor, en tu palabra. Y todas las cosas, Padre Santo, vendrán por añadidura, nos serán concedidas por ti. Permite, Padre, que nuestra fe nunca desmaye, que con esa fe también, Señor, siempre sea reafirmada en medio de nuestra necesidad. Y hoy, Padre Santo, estamos en ese mismo sentir, que tenemos esperanza, Señor, en ti, porque eres, Señor, nuestro Redentor. En esa obra redentora, en la persona de Jesús, que tú hiciste para poder redimirnos, Señor, para poder mostrarnos tu grande amor incomparable. Hoy, en medio de la necesidad, también te puedes manifestar, Señor, dando respuesta. Pero también, Padre, nos gozamos. Tu palabra dice como iglesia, como miembros todos, Señor, cuando un miembro recibe honra, nos gozamos, Padre Santo, por la vida de un año más de vida en la parte del nieto de mi hermano Abel, porque también, Señor, tú sigues usando la vida de mi hermano Josué. Y, Padre, ya hemos expresado estas necesidades que cada quien ha expresado. Mi hermano Héctor, por la gratitud, Señor, de su hijo Caleb, Héctor Caleb,
porque tú sigues respondiendo, Señor. Oramos por la necesidad de mi hermana Lupita, Señor, porque tú sigas obrando en la vida de su sobrino, Señor. Que Padre Santo lo alejes de toda mala influencia, pues de todas malas costumbres, malas amistades, Señor, y hables a su corazón, Padre, conforme a tu tiempo y conforme a tu voluntad. Padre Santo, estamos convencidos que tú darás esa respuesta y será conforme a tu tiempo y conforme a tu voluntad. Por eso nos ponemos en tus manos y te pedimos todo ello en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Perdón, pastor, también vamos a hablar por sus necesidades, a ver si mientras se puede conectar el pastor Joaquín. Gracias, hermano. Sí, gracias. Vamos a hablar, hermanos. Te agradecemos, Padre, por este día tan hermoso que nos has dado, mi Dios, porque reconocemos, Señor, que tú obras y obras de una manera perfecta, Padre. Pero en esta mañana también hay dolor, hay una sensación quizá de soledad, quizá de ansiedad, Señor, en la familia de mi hermano, de tu hijo Arturo, Padre. Sabemos, Señor, por el momento difícil que en su familia están pasando, pero también hay un consuelo, Señor, saber que tú has tomado a su familiar en tus manos, Padre, y está descansando contigo, mi Dios. Gracias te damos por su vida, Señor, porque a través de las pruebas y de las luchas, a través de la enfermedad, y aún en este tiempo, Señor, pueden confiar en ti, pueden descansar en ti y pueden saber que tú los estás sustentando, Padre. Te agradecemos por ello. Y también una petición especial, Padre, por la vida de su papá, puesto que ya sabemos que tiene algunos temas también de salud, Padre. Sabemos que quizá los años, quizá la forma que hayamos vivido, quizá en nuestra forma de actuar, en nuestro carácter, Señor, a veces no nos moldeamos, a veces nos volvemos intransigentes, quizá por la edad, quizá por diversas causas, Señor. Yo lo pongo en tus manos, Padre, para que pongas paz, consuelo y tranquilidad en la vida y en los corazones de sus hermanos y de su familia, Padre. Guárdalos, Padre. Permite que puedan ser alcanzados por ti, Señor, aquellos que todavía no te conocen, Dios. Y sabemos que tu Hijo, tu siervo, Señor, ha trabajado arduamente y sé que tu palabra es fiel y se cumple, Señor, reconociendo que él y su casa, Señor, refiriéndose a su parentela, refiriéndose a su descendencia, Señor, serán personas que te conozcan y que te conozcan fielmente, Padre. Lo ponemos en tus santas manos, Señor, todos sus temas de salud y la vida de ellos, Señor, y que tu cobijo y tu amparo y que tus ángeles acampen alrededor de ellos, Padre. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Adelante, pastor Joaquín. Señor, hemos aprendido que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Señor, tu mundo, tu creación, sufre, gime, clama, Padre, por la necesidad que todos tenemos, Señor, de bendición, de misericordia. Tu santa palabra, Señor, nos recuerda siempre que tú has hecho toda la creación de la tierra de una misma sangre. Todo ser humano es creado por ti, por tu mano poderosa y amorosa. Y por eso, Señor, por ti vivimos, por ti nos movemos, por ti somos, Señor. Somos tu creación. Padre Santo, hemos aprendido por nuestro Redentor Jesucristo que tú no haces acepción de personas. Tú amas a los buenos y a los malos. Haces llover para justos e injustos. Tu calor es para todos, Señor, tu creación. Hombres y mujeres, niños, jóvenes. Todo lo que se mueve, Señor, está en tus manos. Padre Santo, y por eso clamamos en esta hora juntos, Padre, en espíritu, porque Jesucristo nos dice que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, pero Él nos dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, porque en tus manos está la vida abundante, el amor y la misericordia. Suplicamos, Señor, por la necesidad en el mundo, por esta plaga, Señor, que nos ha pegado, por tantas vidas, Señor, que han fallecido. Sabemos, Señor,
por las noticias que llegan a nosotros, que cada día aumentan, Señor, los decesos, los muertos por esta enfermedad que nos ha azotado. Pero, Señor, habemos personas débiles, enfermas, Señor, como tu siervo, que dependemos, Señor, únicamente de tu misericordia. Y porque estamos vivos, Señor, te damos gracias, te reconocemos como la vida, nuestra vida. Pero tu mundo clama, tus hijos claman, todos los que dependemos de ti, Señor, clamamos misericordia, clamamos perdón, porque te hemos provocado con nuestros pecados, te hemos hecho enojar, Señor. Padre Santo, ten piedad de nosotros y concédenos, Señor, un pensamiento hacia ti, que volvamos nuestros ojos a ti. Ampáranos, Señor, en tu misericordia. Mira a todos los que están postrados, Señor, por esta enfermedad. Y si es tu santa voluntad, Padre, levanta a tantos enfermos que están contagiados, Señor, de esta pandemia. Ten misericordia por todas las familias que están sufriendo, Señor. Ten misericordia por tu mundo, por tu creación, porque tú amas este mundo, Padre mío. Dios eterno, somos tuyos, somos tu creación, somos tu pueblo, somos tus hijos, los que hemos creído en Jesucristo. Pero hay muchas almas perdidas sin Cristo y sin Dios. Y te rogamos, suplicamos al Padre Santo por esa vida, que nos utilices a nosotros, Padre, para llevar este mensaje de salvación, de perdón y de misericordia por la sangre de Jesucristo. Ampáranos, Señor, bendícenos a todos los que te necesitamos. Tú conoces todas las cosas. Tú estás tan cerca de nosotros, no estás lejos. Vives con nosotros, estás con nosotros. Ampáranos, Señor, y levántanos, Padre, y fortalécenos, Señor, con la fortaleza del Espíritu Santo. Que no falte tu santa palabra a nuestros corazones y en nuestras almas, por la sangre santísima de Jesucristo, nuestro Señor, y por el Espíritu Santo. Amén. Amén, hermanos. Vamos a continuar ahora, hermanos, con un tiempo de alabanzas. Vamos a compartir 3 cantos para poder unirnos y después pasamos al mensaje que tendrá acá nuestro pastor Isaías y continuemos adorando a nuestros Dios, hermanos, a través de este canto con nuestro hermano Héctor. Adelante, hermano Héctor, por favor. Bien, pues en estos tiempos el Señor nos invita a que nos amemos de corazón, no tan solo de labios y de oídos, dice su palabra. Bien, dice, amémonos de corazón. Mandamiento nuevo soy, que os améis unos a otros. Un mandamiento nuevo soy, que os améis unos a otros. Como yo os he amado, como yo os he amado, que os améis unos a otros. Como yo os he amado, como yo os he amado, os améis unos a otros. Amémonos de corazón, no de labios
labios ni de oído, amémonos de corazón. No de labios ni de oído, para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga, no se encuentre apercibido. Para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga, no se encuentre apercibido. ¿Cómo puedes tú orar, enojado con tu hermano? ¿Cómo puedes tú orar, enojado con tu hermano? Dios no escucha la oración, Dios no escucha la oración, si no te has reconciliado. Dios no escucha la oración, Dios no escucha la oración, si no te has reconciliado. Bien, hermanos, vamos a cantar este canto. Dice, las bancas están vacías. Y meditaba yo en este canto de la semana que realmente las bancas de la casa del Señor están vacías. Y les invito, hermanos, a que pongan atención a la letra. No escuchen el canto, no escuchen cómo la cantan, cómo la toco. No escuchen, pongan atención en lo que el Señor dice en este canto. Las bancas están vacías y a nadie vino a adorar. Las bancas están muy frías. Hoy quién las ocupará, quién las ocupará, y a nadie canta mi Cristo Señor. Oh Dios, ¿quién te cantará? Oh, ¿quién te cantará? ¿Quién será agua de los mares? Los vientos de mi montaña han de adorarte, Señor. Oh, que dirá el Dios del cielo, que dirá, muchachos, ¿en dónde están? ¿En dónde están? Si no van por mi camino, si no van por mis caminos, mejor queden donde están. Y a nadie canta a mi Cristo Señor.
cantará? ¿O quién te cantará? Quizá el agua de los mares, los vientos de mi montaña han de adorarte, Señor. Tu gloria cantaré, tu nombre adoraré. A Jesucristo resucitado, entre nosotros hoy Él está, y te convida con dulce afán, diciendo ven. Cuando hayas, Señor, en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozan de eterno bien. Piensa que todo puede colmar con este pecho de gozo y paz, y porque anhela tu bienestar, voy a decirte verdad. Oh, cuando todo se reunió, cuando haya, Señor, en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozan de eterno bien. Tu voz escucha sin vacilar, y representa lo que hoy te da. Tal vez mañana no habrá lugar, no te detengas bien. Oh, vuelve a nuestra reunión, cuando haya, Señor, en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozan de eterno bien. Para la gloria de Dios. Bien, hermanos, Amén. buenos días tengan todos ustedes. En verdad es un gusto estar aquí con ustedes en esta congregación de Vida Nueva. Agradecemos a Dios por este privilegio que me brinda. Y bueno, hermanos, pues vamos a leer, antes de leer esta lectura que se acaba de exponer, saludos de parte de la Iglesia Betania. Esperemos que pronto termine esta situación. Dios permita que algún día nos podamos visitar como iglesia o ustedes venir para acá. Serían bienvenidos. Y bueno, hermanos, si en algún momento notan que comienzo a hablar en lenguas por el micrófono que falla, me dicen que no tienen intérprete. Entonces, para que yo entienda que no se está escuchando bien. Entonces, vamos a leer la palabra del Señor, hermanos, en Jeremías capítulo 18, 11 y 12. Dice la palabra de Dios: ahora pues habla luego a todo hombre de Judá y a los moradores de Jerusalén, diciendo: así ha dicho Jehová, he aquí que yo dispongo mal contra vosotros y trazo contra vosotros designios. Conviértase ahora cada uno en su mal camino y mejore sus caminos y sus obras. Y dijeron: es en vano, porque en pos de nuestros ídolos iremos, y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. Allí mismo, hermanos, para ampliar este contexto, porque el día de hoy vamos a hablar de la reforma muy brevemente, unos minutos, pero sobre todo cómo influye la reforma en cada uno de nosotros. Más que ese momento histórico, nos vamos a la palabra. Ahí mismo, hermanos, en Jeremías, voy a leer el versículo 5 y 6 de Jeremías 2, que tiene que ver con esto. Dios hablando a un pueblo desobediente. El versículo 5 y 6 de Jeremías 2 dice: así dijo Jehová,
¿Qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? Y no dijeron, ¿dónde está Jehová, que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón, ni allí habitó hombre? Amados hermanos, es grato, como decíamos hace un momento, estar con ustedes. Saludamos a cada uno de los que están aquí presentes, nuestro hermano Héctor, nuestro hermano Abel, Lupita, Josué, Ruth, Pastor Joaquín. No los conocemos tal vez de vista, pero damos gracias a Dios porque sí ha sido difícil, hermanos. Esta situación ha sido complicado para todos, y el hecho de estar predicando delante de ustedes también es difícil. Yo sé que todos tenemos la misma intención de que esto se termine ya, para hacer todo lo contrario a lo que la alabanza que entonaba nuestro hermano Héctor rezaba: bancas vacías, sillas vacías. Queremos estar allí, hermanos. Eso es una realidad, y por más que haya predicaciones, sermones, conferencias que nos ayuden a tener paciencia, en el deseo no se va a poder cambiar, hermanos. Queremos unirnos, queremos estar sentados, queremos abrazarnos. Pero bien, el día de hoy, hermanos, como tema de la reforma, me gustaría mencionar algunas cosas que la reforma de la palabra, no de la palabra, perdón, sino la reforma de ciertos principios que se estaban manejando mal en aquel tiempo, determinaron mucho de lo que nosotros somos el día de hoy. Y para ello, el pasaje que acabo de leer, los dos, en Jeremías 2 y en Jeremías 18, nos dice que hay un pueblo desobediente. Específicamente Jeremías 18, casi podríamos decir que está relacionado con lo que en aquel tiempo estaba pasando con la Iglesia Católica Romana, que definitivamente no quería volverse de sus malos caminos. Se hace pertinente un movimiento de reforma, y a pesar de este movimiento de reforma, podríamos decir que muchas iglesias y religiones en aquel tiempo seguían con lo mismo y decían: no me interesa este movimiento, no me interesa lo que tú digas, Dios, en tu palabra, sino yo voy a adorar ídolos, yo voy a seguir con mi vida. Y eso pasó en aquel tiempo y sigue pasando el día de hoy, hermanos. Por eso el movimiento de la reforma por excelencia es regresar a la palabra, ir a la palabra. Y lo que llama la atención, hermanos, es que este pueblo desobediente sigue estando hasta el día de hoy, y nosotros probablemente a veces caemos en ocasiones o en cosas como estas. A mí me llama mucho la atención el versículo 5 y 6 que también leíamos en Jeremías 2, porque podríamos hablar que este pueblo desobediente que existió antes de la reforma, durante la reforma y aún hoy, después de la reforma, sigue manejando el mismo argumento y sigue preguntándole al Señor, como retándolo y desafiándolo, diciéndole lo que dice el versículo 5. Dios le dice a ese pueblo desobediente: ¿qué maldad has hallado en mí? ¿Qué defecto me ves a mí como Dios, que te has alejado y te fuiste tras la vanidad y te hiciste vano? Inclusive en algún momento yo hablaba de los defectos de Dios. Dios no tiene defectos, pero Dios en este lugar, hermanos, es uno de los pocos lugares en la Biblia en los que Dios deja consideración o deja que el ser humano emita un juicio respecto a él. Sabemos que a lo largo de los 66 libros de la Biblia, Dios juzga al ser humano, pero en este pasaje y en otros dos de la Biblia que son únicos, Dios le da la palabra al ser humano y le dice: ¿qué te sucede? ¿Qué está pasando? ¿Te has olvidado de mí? ¿O qué defecto has visto en mí que te has alejado? Eso fue básicamente, hermanos, el movimiento de la reforma. El hacer esas preguntas tanto a las personas que estaban desviadas de la palabra como a las personas desobedientes. Y el día de hoy se sigue manejando la misma pregunta, el Señor preguntándonos en nuestros cultos, en esta pandemia: ¿qué defecto hay en mí? Como para que no te unas, como para que no adores, como para que no tengas esa devoción y convicción. Esto fue en el pueblo de Israel, por supuesto, los primeros días de la vida de Israel, aún en cautiverio, podríamos decir. Ellos estaban conscientes todo el tiempo de pecado. Ellos estaban conscientes de que estaban mal.
Prueba de ello es que muchas personas en el desierto se arrepentían, había escasez, y aún a pesar de ello, hermanos, y aunque Dios hace esa pregunta, ¿qué maldad o qué defecto hay en mí? Vemos a un Dios que siempre hace pacto con el ser humano, siempre está buscando la forma de solucionar todo, porque ese es Dios amoroso. Y el capítulo 18 dice, conviértanse, se han desviado, y el día de hoy la reforma es lo mismo. Convirtámonos, no tanto la reforma, sino la Biblia, que eso es lo que busca el movimiento reformado, siempre regresar a la Biblia. Y si nos estamos alejando, regresar a la Biblia. Y la pregunta sigue siendo la misma, ¿qué hay en mí como para que tú no quieras adorarme? ¿Qué defecto hay en mí como para que tú no quieras unirte en adoración? Y ese Dios busca al ser humano y lo cuestiona de esta forma. El Señor nos llama a cuentas, hermanos. Y a estas alturas es muy triste que esta pandemia, ¿qué está haciendo, hermanos? Yo les pregunto, ¿qué está provocando esta pandemia en la iglesia de Cristo? El hermano Arturo, un servidor, cualquier persona del presbiterio, todos estamos en lo mismo. Es triste que la iglesia no se está conectando, que la iglesia no está uniéndose. Y cuando debería de ser al revés o a la inversa, que esta pandemia debería de estar haciendo que la iglesia esté aumentando, vamos a llamarle, todos estamos preocupados porque no se están congregando. Y al parecer, vuelvo al argumento, la pregunta que el Señor Jesucristo nos hace, ¿qué defecto hayas en mí que en esta pandemia no te conectas? ¿Qué defecto hayas en mí que en esta pandemia no tienes una vida espiritual? Y es que se ha comprobado, hermanos, que aunque hay más medios tecnológicos, hay menos hermanos conectados con la iglesia. Aunque hay más tiempo por esta pandemia, hay menos lectura de la palabra. Aunque hay más facilidades, cada vez se le hace más difícil a la iglesia. Hermanos, ¿qué nos está sucediendo? Y esto tiene que ver con la reforma. Algo está pasando y no estamos diciendo que estemos mal, sino es reflexión. La reforma y la Biblia sobre todo nos lleva a reflexionar. El Señor nos llama a cuentas. Es como si nos dijera, el camino por el que está yendo Israel no es el correcto. ¿Cuántas veces Dios le dijo esto al pueblo de Israel? Y el día de hoy el llamado para Vida Nueva, para Betania, para cualquier iglesia es el mismo. ¿Qué estamos haciendo? Es necesario que nos pongamos a cuenta. Es necesario que recordemos, porque aquí el Señor en el versículo 5 de Jeremías 2 lo está diciendo claramente, sobre todo en el 6. ¿Por qué no dijeron y no se acordaron de todo lo que yo hice como Dios, que los conduje por el desierto? En lugar de ver un defecto en mí, acuérdense del tiempo en que yo los conduje por una tierra desierta, despoblada, por tierra seca, de sombra de muerte, por una tierra que no puede vivir nadie. Entonces, hermanos, en primer lugar, a mí me gustaría que en esta hora pudiéramos pensar en esa pregunta. ¿He hallado un defecto a Dios? ¿He hallado un defecto en Dios como para que no tenga una vida espiritual, como para que no me conecte, como para que no esté en oración en estos tiempos que se requiere estar en oración? Dios nos manda a acordarnos de nuestros primeros pasos. Tal vez no somos el pasado Israel, pero somos el actual Israel, hermanos. Somos el actual Israel, y como el actual Israel, Dios nos dice, acuérdense de dónde los he sacado. Acuérdense que la Biblia dice que a los que aman a Dios, la pandemia lo ayuda para bien, ¿no? Todas las cosas lo ayuda para bien. Acordémonos, hermanos, de las cosas tan grandes que el Señor ha hecho en nuestro pasado. Nos ha librado de la esclavitud del pecado como el antiguo Israel, nos ha hecho parte de Él, nos ha dado comida, a pesar de que cada vez hay más despidos, hermanos, en cualquier iglesia de trabajo, ¿no? Están despidiendo a muchos hermanos, a muchas hermanas, hay disminución de salarios, 80, 60, y lo difícil viene todavía en términos de política y economía del país. Lo difícil viene. El Señor nos manda, curiosamente, a no ver el futuro, sino a ver el pasado. Acuérdense, es lo primero que el Señor está de cierta forma mencionando en el versículo 5 de Jeremías 2. Acuérdense de cómo los conduje por el desierto. Dios nos dice y nos manda, deténganse, reflexionen.
Es necesario que estemos todos en lo mismo, en unidad. Si algo se ha expresado muchas veces en esta pandemia, hermanos, es cuando las puertas de vida nueva se abran, cuando las puertas de Betania y de cualquier iglesia se abran, ¿llegarás igual a como nos fuimos? ¿Seguirás con la misma actitud? ¿Llegarás con la misma forma? La pandemia en términos de Cristo, algo va a cambiar. Algo va a cambiar en nosotros. Cristo, en teoría, transformará nuestro ser, transformará nuestra forma de ver a los hermanos, de manera que cuando lleguemos en semáforo verde, no lo sé, cuando se abran las puertas, ya no habrá pretexto, hermano, para decir, es que me caes, como dicen algunos, no, me caes gordo, me caes flaco, no te puedo ver, hermano, no me gusta tu carácter. No habrá pretexto para eso, hermanos. Si la pandemia no transforma y nos hace reflexionar, es como si dijéramos, ¿qué más necesitamos? Es necesario que nos acordemos del Señor, del pasado, que traigamos a nuestra memoria aquellas cosas que el Señor ha hecho. No sé si tú has escuchado una especie de ilustración en cuanto a Adán y Eva. Todos conocemos la historia de Adán y Eva, hermanos, pero hay una historia particular que sería como una paráfrasis de esta historia, una forma diferente de contarla, que es la siguiente, muy breve. Adán y Eva no fueron hechos como nosotros, en el sentido de que no tuvieron los mismos privilegios. Tú vas aprendiendo conforme vas creciendo. Sabes qué te puede quemar, sabes qué puedes tocar, sabes qué puedes comer. Adán fue creado de la nada, ya adulto, no fue un niño. De manera que la pregunta es, ¿quién estuvo a su lado para enseñarle cómo comer? ¿Quién estuvo a su lado para enseñarle cómo beber? ¿Quién estuvo a su lado para mostrarle cada árbol? Sabemos por excelencia que es Dios y que Dios estuvo al lado de Adán y Eva, y que cuando Eva fue tentada y Dios que estaba allí, porque Dios no estaba escondido, Dios siempre estuvo presente en esa situación, Él pudo haber intervenido y de hecho, de cierta forma le dio señales a Eva, ¿no? Como los mandamientos que le dio a Eva. Es como si Dios dijese, cuando estaba viendo a Eva, perdón, es como si Dios dijese a Eva, Eva, no lo comas, no escuches a la víbora. Y por más que el Señor hacía señales, Eva, acuérdate de que yo te creé, acuérdate de cómo te he enseñado a caminar, acuérdate de cómo te he enseñado de cierta forma a comer y a beber. ¿Y qué hacía Eva? Era como si Eva ignorara, ¿no? Dios estaba enfrente de ella, por mencionar un ejemplo, por eso decía que es una manera diferente de ver este relato de la creación. Y Eva, cuando veía a Dios allá haciéndole señales, Eva, no lo hagas, Eva volteaba su cara a otra parte. Se hacía como que nadie le estaba llamando. Y por más que Dios decía, Eva, no lo hagas, luego Eva lo hizo, conocemos la historia, lo comparte con Adán. Y la típica pregunta es, ¿cómo se sintió Dios después de que Él estuvo al lado de estas dos personas en todo tiempo? El día de hoy, hermano, sucede lo mismo. Cómo Dios reacciona cuando te ha visto crecer desde la eternidad. Cómo Dios reacciona cuando Él fue el primero que abrió sus brazos cuando naciste. Cómo Dios se siente cuando Él te ha mostrado cuál es su voluntad y el ser humano va hacia otro lado. Cómo nos sentimos y sobre todo cómo hace Dios llamando nuestra atención, Isaías, Arturo, por allí no es, Josué, y al parecer muchas veces lo ignoramos. ¿Cómo Dios reacciona? Él pudo haber dicho, pues si no te interesa, Lupita, Ruth, Joaquín, si no te interesa, nos vemos. Yo te lo advertí. Y no tenemos a un Dios así, hermano, sino en medio de nuestro rechazo, Dios nos va a buscar. La prueba de ello es Jesucristo en la cruz. En medio de nuestro rechazo, Él busca la forma de acercarse al hombre. Y el día de hoy, hermanos, en esta pandemia, a través de la reforma, a través de la Biblia, el Señor nos recuerda, acuérdate de todo, cómo yo he estado a tu lado cuando no has tenido que comer, cuando no has tenido tal vez economía. Acuérdate cómo yo te he sacado adelante. Acuérdate de las maravillosas obras que he hecho en el pasado, así le decía Israel. Acuérdate de las cosas tan grandes que he hecho en tu vida. De manera, hermanos, que en primer lugar quiero mencionar eso. Es necesario que recordemos. Es necesario que en esta reforma que la estamos recordando curiosamente,
como un movimiento histórico que influyó mucho en lo que el día de hoy somos, nos acordemos sobre todo de la palabra. ¿Cómo está Vida Nueva en torno a la palabra? ¿Cómo están sus integrantes? ¿Cómo están sus miembros? Acordémonos del Señor. Y una vez que nos acordemos, hermanos, y que estemos conscientes de que todo el tiempo que fallamos, sigue lo siguiente, ¿no? Una invitación implícita en estas preguntas de Jeremías 2 es: acércate. No tan solo es importante que te acuerdes del movimiento de la Reforma, que te acuerdes de Martín Lutero, de Juan Calvino, de Ulrico Zwinglio, de todos esos personajes conocidos, sino sobre todo que nos acordemos del Dios que movió a esas personas y del Dios que quiere trabajar en ti, no en los planes, no en los proyectos, no en nada de lo que tú hagas, sino Dios quiere trabajar en ti. Y cada persona lo debe de entender, cada persona por el Espíritu Santo entiende que al Señor sí le importan los proyectos, las metodologías, sí le importa, vamos a llamarle lo que tú hagas, pero sobre todo le importas tú. Dios trabaja en el hombre y en la mujer. Y por eso siempre su mensaje fue personal, siempre fue para la persona: acércate. Acercarse tiene que ver con ponernos cada vez a menor distancia de Él. Israel se había alejado, eso es una realidad, había abandonado a su héroe de cierta forma, había abandonado a su libertador, y el día de hoy, hermanos, también sucede lo mismo. Muchos de nosotros hemos abandonado o estamos conscientes de hermanos que han abandonado a su héroe, a su libertador, al que los liberó de la esclavitud. Y nuestro llamado es: acuérdate de Dios, pero también acércate a Él, y ese acercamiento a Dios nos lleva a acercarnos a los hermanos. Tú no puedes ser indiferente. Muchas veces pensamos que hay que lo haga el hermano Arturo, que él busca la iglesia, ese es su trabajo, ese es su deber. Pero todos tenemos una responsabilidad, hermanos, con Dios, de acercarnos tanto a Dios como a las personas a las cuales le llamamos familia. Entonces, hermanos, es cuestión de comunicarnos con nuestros hermanos. Si tú sabes o no has visto algún hermano, tenemos también ese deber, esa responsabilidad. Recuerden que somos, ¿qué cosa de Cristo? El cuerpo. Y si el brazo está dolido, lo dijo Pablo, no puede estar bien el cuerpo. Alguien decía, a lo mejor es que tenemos algunos pies, algunas manos en la iglesia, algunos ojos y muchísimos codos, ¿no? Codos no en el sentido que conocemos, sino hablando de cierta forma, hermanos, de que todos tenemos una función importante, y el Señor nos invita en este movimiento de reforma, que en este mes nos acordamos de acordarnos de Él, de Dios, pero también acercarnos a Dios, a nuestros hermanos. Nos invita a hacer iglesia, a ser y a hacer iglesia. Ser es algo diferente a hacer. El Señor nos invita, hermanos, a que podamos acordarnos de Él, acercarnos a Él, y por último, hermanos, alegrarnos. Con esto termino. Hay que alegrarnos, hermanos. Es decir, Israel había encontrado alegría definitivamente en cosas que no era Dios. Había encontrado alegría, por ejemplo, en Baal, había encontrado alegría en ídolos, como lo expresaron en el capítulo 18, en los versículos que leíamos, expresaron: no me interesa que tú nos pidas conversión, nosotros vamos a seguir a nuestros ídolos. No nos interesa que tú nos llames, ese era Israel. Pero vuelvo a repetir, puede que Israel siga siendo el mismo el día de hoy, el Israel actual, y diga: no me interesa que haya cultos a las 11 de la mañana, no me interesa porque yo voy a esperar a que regresemos de manera presencial, porque no me acostumbro, no me adapto. Dios sabe que le amo. Es incorrecto pensar de esa forma, hermano. Si el enemigo trabaja así, el enemigo, acuérdense que es por excelencia experto en la mentira, y es vamos a llamarle el carácter predecible de Satanás. Y lo peor es que conocemos cómo trabaja Satanás y nos sigue engañando y nos sigue diciendo cosas el día de hoy como: no te preocupes, un domingo que pase, así nos habla el día de hoy la víbora, Satanás, no pasa nada si no te conectas un domingo. Los hermanos de la iglesia no saben que tú oras en tu casa. Se va metiendo con cosas tan bonitas, hermanos, con cosas tan... Sí, es cierto, si yo leo mi Biblia todos los días, ¿por qué me tengo que conectar? Cosas que tienen lógica, pero que delante de Dios, cuando estudiamos la Biblia, no es algo que vaya de acuerdo con su voluntad.
Por eso, hermanos, Israel había encontrado alegría y el día de hoy esperemos que no esté sucediendo lo mismo en nosotros, que lejos de encontrar alegría en otras cosas, en lugar de estar en el culto, que estemos haciendo otras cosas, en lugar de estar tal vez unidos como iglesia, que estemos en Netflix, que estemos haciendo otras cosas. Cuidado, porque estos juegos que siempre pasó en Israel se alegraban con muchas cosas. Lamentablemente, el día de hoy, hermanos, podemos estar cayendo en lo mismo. Por eso es necesario hablar de la reforma, porque muchos hemos olvidado lo que Dios hizo en estos hombres, pero sobre todo muchos hemos olvidado que Dios estuvo de por medio y que el mismo Dios que movió a estas personas en la reforma es el mismo Dios que el día de hoy nos dice: acérquense, acuérdense, alégrense en mí, no en otras cosas. Dios salva, hermanos, y Dios perdona cuando vivimos en Él, con Él y para Él. Y la pregunta para terminar: ¿puede volver Dios con un pueblo que se ha divorciado de Él? ¿Puede volver Dios a aquella persona que no se ha conectado por 7 meses a los cultos? ¿Puede Dios volver a aquel pueblo que le ha abandonado, como en el caso de Israel, que se había olvidado y que se había hecho vano? Por supuesto que sí, hermanos. Ese es Dios, el Dios que nos ama y que no le importa lo malo que haya sido, no le importa los pecados que hayamos cometido. Ese Dios no se queda con los brazos cruzados, no actúa como nosotros, que sería fácil decir: arréglatelas porque no me buscas. Arréglatelas porque yo te advertí. Tenemos un Dios que no es humano, que no actúa conforme a los humanos. Y ese Dios que supera toda lógica humana nos dice: todavía te amo, todavía me acuerdo de ti. Y porque yo me acuerdo de ti, quiero que tú te acuerdes de mí. Y porque yo me he acercado a ti en mi Hijo Cristo, por eso te pido que te acerques a mí, porque ya tienes acceso. Y porque yo en ti tuve contentamiento. Acordémonos de esa frase del Espíritu Santo, de Dios mismo, sobre todo, cuando Jesús fue bautizado: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El día de hoy, eso mismo está diciendo Dios a cualquier hermano, por muy difícil que sea su situación. Eso mismo nos está diciendo Dios el día de hoy: este es mi Hijo amado, me está ofendiendo, se está alejando de mí, no se ha conectado, no lee la Biblia, pero este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y como es mi Hijo, yo voy a redarguir a través del Espíritu Santo para que Él, así como yo me acuerdo de Él, se acuerde de mí, así como yo me acerco, se acerca a mí, así como yo me alegro en Él y permanezco fiel, que Él también sea fiel. Entonces, hermanos, sí puede Dios estar con nosotros en medio de lo que somos. Sí se acerca a Dios. Él no es como nosotros. Dios siempre responde en misericordia. Dios siempre responde cuando nos arrepentimos. Y recuerden que ese fue el mensaje de la reforma, ¿no? Regresar a Dios, pero también arrepentirse de las cosas que se habían metido. Y cuando la iglesia se arrepiente, hermanos, de manera sincera, cuando los integrantes de la iglesia buscan a Dios, el Señor siempre responde. Termino. Hace un tiempo en Estados Unidos se manejó una campaña, no política, sino una campaña cristiana. Sabemos que los discursos de Estados Unidos siempre terminan: God bless you, ¿no? Dios te bendiga, estamos orando por ti, Donald Trump. Así son los mensajes ahorita, porque él también está contagiado. Y sabemos que Estados Unidos es un pueblo evangélico en mucha proporción. Y una vez se manejó una campaña por allá evangélica, que empezaron a poner allí en los espectaculares, en esos anuncios grandísimos que vemos en la carretera, un mensaje como el siguiente: ¿qué debo hacer para llamar tu atención? Firma Dios. Espectaculares por todas las autopistas principales poniendo eso. ¿Qué debo hacer para llamar tu atención? Dios. ¿Debo poner un aviso en el periódico, en el Facebook, en las redes sociales para captar tu atención? Ese mensaje funcionó muchísimo en aquel tiempo, hermanos. Algo tan sencillo, algo tan simple, que Jeremías 2 lo está retomando y está diciendo: ¿qué defecto hallaste en mí, que te has olvidado del que te libró? Entonces, hermanos, el Señor quiera hacernos reflexionar
y no ver esta reforma como algo histórico solamente, sino ver esta reforma como un volver a la Biblia, como un volver al Señor, que todos nosotros podamos en esta pandemia, si queremos regresar a la iglesia, si queremos ocupar esas bancas o sillas vacías, pero lo que importa en esta pandemia, sobre todas las cosas, es que tú tengas una vida espiritual en tu casa. No pretendas regresar a la iglesia para cubrir tu vida espiritual pobre de tu casa, sino por el contrario, porque tengo una vida espiritual diaria, me postro con el Señor, estoy en oración con el Señor, estoy leyendo la Biblia, y es por eso que quiero regresar a la iglesia. Eso sí sería correcto, pero aún así hay peligro y hay, vamos a llamarle, riesgos de regresar a la iglesia. En pocas palabras, que el Señor nos permita acercarnos, acordarnos y alegrarnos en Él, en estas 24 horas que estamos en casa, los que hacen home office, los que están todo el tiempo en casa, que el Señor permita en esta pandemia siempre estar practicando estas cosas, porque como decíamos al inicio, hay más tiempo, pero menos lectura de la palabra. No sea así el caso de nosotros, que el Espíritu Santo redarguya, hermanos, y que el Señor diga todo el tiempo de nosotros, porque le alabamos y estamos en comunión con Él: te amo, eres mi Hijo amado, en quien me complazco. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Amén. Gracias a Dios por la vida de nuestro pastor Isaías. Hermanos, vamos a orar a nuestro Dios, porque Dios nos permita acordarnos, hermanos, de lo que Él ha hecho en nuestra vida. Recordemos su gracia, recordemos su obra redentora, su amor incomparable. Recordemos que en esa obra redentora también es por eso que podemos acercarnos a Dios. Acerquémonos a Él y alegrémonos, porque en Dios tenemos esperanza, hermanos. Vamos a orar porque Dios nos permita, como dice nuestro pastor, lo dijo en su mensaje, regresar al templo no por cubrir una necesidad espiritual, sino porque en nuestro corazón hay un mover espiritual derivado de una relación, una comunión con Dios, que nos motive a querer regresar a la casa de Dios. Oremos, hermanos. Si me permite, pastor, orar por la conversión del mensaje. Gracias, hermanos. Padre Santo, agradecemos, Señor, tu palabra. Gracias por la vida, Señor, de tu siervo, porque nos habla, Señor, a nuestros corazones. Porque, Padre, en medio de esta adversidad, hoy podemos reconocer que nuestra vida también necesita reformarse, Señor. Porque quizás no estamos conduciendo, Señor, nos hemos olvidado, nos hemos alejado de ti. Quizás, Padre Santo, hemos, Señor, menospreciado tu gracia. Señor, porque a veces, Padre Santo, como lo ha compartido nuestro pastor, hay más recursos, Señor, para poder estar en comunión contigo a través de los cultos, oraciones, estudio bíblico. Pero a veces, Señor, no nos conectamos. Hay más tiempo porque estamos en casa, Señor. Pero también, Padre Santo, hay menos lectura de tu palabra, menos acercamiento a ti. Te rogamos en el nombre de Jesús que nos perdones, que redarguya nuestros corazones con tu Santo Espíritu y no nos dejes, Señor, sino que podamos, Señor, ser alentados por Él para poder, Padre Santo, recordar que tu gracia, Padre Santo, tu gracia es sublime, Señor, que tu gracia es mayor, Padre Santo. Gracias por tu palabra, Señor. Sigue bendiciendo a tu siervo, a su familia. Sigue bendiciendo, Señor, a la iglesia a la cual, Señor, pastorea. Te rogamos que también, Señor, hables a las vidas, a los corazones de ellos, del consistorio, Padre Santo, que se unan también y que lejos, Señor, quizás de valorar el trabajo pastoral, se valore, Padre Santo, tu gracia. Que podamos recordar esa gracia, Señor, que es un regalo inmerecido, pero que ha sido muestra de tu grande amor incomparable y tu fidelidad. Asimismo, con la Iglesia Vida Nueva, en la congregación, Padre Santo, con todas las familias, Padre, habla a sus corazones y permítenos ser instrumentos para poder compartir con quien, Señor, nos crucemos, con quien tú pongas en nuestro camino, para poder compartir esta palabra tuya. Y sobre todo, Padre, que tu nombre sea alabado y glorificado en los cielos y en la tierra. Haznos hacedores, Señor, de tu palabra, para tu gloria y para tu honra, Señor. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a recordar que la gracia de Dios es sublime. Cantemos a nuestro Dios con nuestro hermano Héctor para confirmación de este mensaje. Gracia sublime. Sublime gracia, perdón. Gracias, Señor, por tu gracia sublime.
Amén, hermanos. Damos gracias a nuestro Dios por la vida que Él nos da y porque es manifestación de su gracia, de su amor y de su fidelidad. Vamos a orar, hermanos, ahora por que también demos gracias a Dios porque en esa muestra de fidelidad Él nos ha sostenido, nos ha dado de su grande amor a través del sustento y la provisión. Voy a pedir que si usted está reservando su ofrenda, si tiene a bien como iglesia Vida Nueva, de reservarla o acudir con nuestra hermana Ruth para poder ofrendar o diezmar, como lo tenga en su corazón, yo le invito a que podamos recordar que Dios nos ha bendecido, que todo lo que tenemos al día de hoy ha sido provisto por Él, y podamos también responsabilizarnos, como lo hemos escuchado en el mensaje también, y poder darle a Dios lo que le corresponde. Darle a Dios, aunque sea poco de lo mucho que Él nos da, pero valorar esa gracia, valorar que lo que tenemos el día de hoy ha sido provisto por Él. Voy a pedir que usted vaya tomando su ofrenda, ya después usted decidirá si acudir o reservarla para cuando se regrese. Yo le invito a que podamos ser responsables y podamos ofrendar a nuestro Dios conforme Dios lo ponga en nuestro corazón. La palabra precisamente dice el apóstol Pablo, cada uno dé como propuso en su corazón, no por tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Con esa alegría oramos a nuestro Dios. Voy a pedir a mi hermano Abel Cortés si nos puede apoyar para la oración de estas ofrendas, hermanos. Sí, pastor, vamos a orar. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, te agradecemos, Señor, por este tiempo que nos permitiste estar escuchando tu palabra, Señor, en reunión con nuestros hermanos en la fe. Señor, ahora te pedimos por las ofrendas que se están destinando, Señor, para el esparcimiento de tu obra. Bendito Padre Celestial, que tú permitas que sean para el fin que expansión de tu obra, Señor, que los hermanos que la administran puedan tener la sabiduría para
expandir tu obra, Señor. Bendito Padre Celestial, bendice a estas ofrendas, Señor, y a los hermanos que de alguna forma no han podido ofrendar, Señor, que tú les puedas dar los medios, Señor, para que en tiempos próximos, bendito Padre, ellos también puedan aportar para tu obra, Señor. Bendito Dios, recibe esta ofrenda, bendito Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén, hermanos. Amén. Vamos a tener unos avisos rápidamente, hermanos. Seguimos invitándoles a que nos unamos a los días martes de oración a las 8 de la noche, los días jueves igual a las 8 de la noche al estudio bíblico. Hermanos, también tenemos esos tiempos de oración. Voy a pedir que también quien guste unirse, está aquí nuestro pastor Isaías, todos los domingos como presbiterio, como personal del presbiterio, nos unimos a las 5 de la mañana para poder orar todos los domingos el presbiterio, pero se ha extendido también para que cualquiera de nosotros podamos unirnos todos los domingos, hermanos, a las 5 de la mañana para estar en oración. Aquí, bueno, ya está nuestro pastor, igual, si me permite, pastor, igual los lunes a las 6 de la tarde para poder unirnos como iglesia, hermanos. Hay presbiterios, hay iglesias locales, hay consistorios, pero todos somos iglesia, y lo que decía nuestro pastor Isaías es muy, muy cierto. Tenemos que aprender a seguir siendo iglesia y haciendo iglesia, hermanos. Tenemos que aprender a hacer estas partes de que somos iglesia. Y todos somos miembros del mismo cuerpo, así que yo les pido que si tienen a bien unirse los días, tanto domingo a las 5 de la mañana, como también los lunes a las 6 de la tarde para poder orar. Adelante, hermanos, están invitados. Es un tiempo de gran bendición, un tiempo hermoso. Y además los tiempos de martes y jueves de estudio bíblico con la misión Vida Nueva, hermanos. Vamos, hermanos, a tener la bendición pastoral a cargo de nuestro pastor Isaías. Después de este tiempo de la bendición pastoral, voy a pedir que por favor también podamos cantar este himno número 333, Cerca más cerca, recordando que lo que hemos aprendido en este día, acercarnos a nuestro Dios. Tenemos esa oportunidad y después nos saludamos y nos despedimos con palabras de bendición cada uno de nosotros, hermanos. Tengamos el tiempo, por favor. Adelante, pastor, le doy el espacio. Vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, Padre bueno, excelentísimo eres. Nos acercamos a ti una vez más, Señor, porque tu palabra siempre nos confronta, tu palabra nos llama, tu palabra nos desafía como personas, Señor, para reconsiderar nuestras actitudes, reconsiderar nuestra vida. No hay nadie perfecto, todos dependemos de ti, Señor. Y en estos momentos este himno nos recuerda la gracia inefable, la gracia que nos hace en estos momentos agradecerte, esa gracia maravillosa por la cual te damos gracias, esa gracia, Señor, que está con cada uno de nosotros, esa gracia, Señor, que nos anima, que nos impulsa, que nos guía diariamente. Bendice a cada uno de mis hermanos aquí presentes, al hermano Abel, a la persona que lo acompaña, a la hermana Lupita, al pastor Joaquín, al hermano Héctor, al hermano Josué, Señor, a nuestro hermano Arturo, su esposa, sus hijos. Tu gracia es en cada uno de ellos. Ayúdanos a acordarnos diariamente de ti. No es suficiente, ni nunca será suficiente orar 5 veces al día, Señor. No se trata solamente de que oremos en el desayuno, en la comida, en la cena, cada vez que nos acostamos o nos levantamos. Tú nos llamas a más, Señor. Redarguye en nosotros y ayúdanos a ser personas de oración, personas que diariamente se acuerden de ti, se acerquen a ti y se alegren en ti, Señor. Quédate en esta hora en cada uno de nosotros, oh Padre bueno, y que sea tu voluntad siempre expresándose en cada uno de nosotros. Que todos los que estamos aquí podamos, Señor, salir preocupados y ocupados en tus cosas, preocupados por nuestros hermanos que nos han conectado, pero también preocupados por nosotros mismos para animarnos, alentarnos y estar viendo los unos por los otros, Señor. Te rogamos, pues, que tú sanes enfermedades de acuerdo a tu voluntad, que tú sigas proveyendo en cada uno de mis hermanos aquí presentes,
Y sobre todo, Señor, que tu gracia siempre se haga presente. Señor, esa gracia que no valoramos, esa gracia, Señor, que nos supera, y esa gracia, Señor, que es más y que está por encima de nosotros. Ayúdanos, Señor, a amarte. Y ahora, mis amados hermanos, el amor de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sea en la congregación Vida Nueva, sean mis hermanos aquí presentes, en cada familia representada, sean los hermanos que no se han conectado, pero sobre todo sean el pueblo que se une en esta pandemia para seguir siendo y haciendo iglesia, desde ahora y por siempre. Amén. Amén. Vamos a cantar, hermanos, este siguiente himno más cerca. Vamos a cantar himno 333 con nuestro hermano Héctor. Adelante, hermano. Y cuando
ya para siempre contigo estar. Ya para siempre contigo estar. Amén, hermanos, damos gracias a Dios por la vida, por el tiempo que nos concede en ese tiempo de adoración. Hermanos, nos despedimos con una palabra de saludo, de bendición para nuestros hermanos, para nuestro pastor Isaías. Una bendición, siga bendiciendo su vida a nuestro Dios, pastor, juntamente con su familia. Un fuerte saludo también de la misión para la iglesia Betania también. Y hermanos, si alguien gusta dar una palabra de despedida, y con eso nos despedimos, pero les enviamos un fuerte abrazo a todos, que sigan pasando un bendecido día, hermanos. Adelante, hermano, el pastor Joaquín, también un fuerte abrazo. Saludos a todos, hermanos. Si alguien quiere dar una palabra, adelante. Con esto despedimos, hermanos, este tiempo. Pues damos un saludo de bienvenida a nuestro hermano que nos expuso la palabra el día de hoy. Nuestro hermano Isaías. Que el Señor lo siga bendiciendo su ministerio, hermano. Y un saludo a su iglesia y a su familia, hermano. Que Dios le bendiga y le acompañe siempre, hermano. Gracias, hermano, gracias. Pues hermanos, un gusto también para nosotros. Ya conocimos su congregación antes de esta pandemia, nos fuimos a despedir allá casi, ¿no? Entonces damos gracias a Dios porque sí estuvimos como presbiterio allí en la congregación. Algunos de ustedes tal vez sí nos acordamos, pero un gusto verles, hermanos, y que el Señor nos anime a seguirnos congregando. Hasta luego, hermanos.